Volvemos a las clases de física, después de un par de semanitas así de descanso, con un poquitito más de tecnología esta vez, pero no tanto, porque voy a grabar desde el Paint. ¿Por qué el Paint? Porque me gusta porque puedo cortar y pegar las cosas y no tengo que estar escribiendo con el editor de ecuaciones, insertando símbolos, y tardo un poco más. Entonces, vamos a la vieja, a la antigua, y me gusta, me parece cómodo y espero que resulte, y si vemos que resulta, bueno, cambiamos de programa. ¿Qué les traigo en esta oportunidad? En esta oportunidad les traigo circuito mixto. ¿Qué es circuito mixto? Ahí tenemos un ejemplo, es un circuito que combina las disposiciones de resistencias en serie y en paralelo. Hasta la clase anterior, donde estuvimos haciendo ejercicios de circuitos, vimos resistencias que estaban en serie, que son resistencias que están una a continuación de la otra bajo el mismo conductor, y vimos en paralelo, que es cuando nuestro conductor se abre el camino en dos o más posibles caminos, que los llamamos ramas, y cada una de ellas presenta resistencias. Entonces, lo que vamos a ver acá, como les dije recién, es la combinación de esas dos, y lo que quiero mostrarles es cómo resolver, cómo calcular la resistencia equivalente de un circuito eléctrico que tiene la característica de ser mixto. Una de las principales cosas que podemos hacer para resolver esto es identificar las partes. A simple vista podemos identificar algunas de ellas, en qué disposiciones se encuentran, y lo que recomiendo es que siempre empecemos a resolver mientras que nos encontremos lo más alejados de la fuente. ¿Eso qué significa? Que si tenemos la fuente por acá, una de las posibilidades cuando tenemos esta disposición que es así alargada es resolver lo más lejano. En este caso sería la resistencia 7 y la resistencia 8. Fíjense que cuando circula la electricidad por el conductor, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando se encuentra con los nodos, habíamos nombrado los nodos que eran ese punto del circuito en el que se abre el conductor en varias ramas, que tenemos acá por ejemplo, 7 que está acá y 8, fíjense que están en paralelo y después se vuelven a unir. Por lo tanto podemos identificar fácilmente que acá podemos hacer una resolución, lo voy a marcar acá, podemos identificar fácilmente, no utilice identificar fácilmente que estas dos resistencias que están acá, están en paralelo. Una vez que calculamos, mejor dicho, esas resistencias, la resistencia equivalente entre 7 y 8, vamos a poder proseguir a ver qué ocurre, su relación y su conexión con 6, con 9, con 5, y así sucesivamente hasta que nos vamos acercando hacia la fuente. Entonces, identificamos primero, mejor dicho, este tipo de configuración en paralelo, y vamos a calcularlo y a resolverlo. Acá yo les puse un cuadradito, fíjense que ya me dejé anotado los ohms para cortarlos y pegarlos más fácil, y como resumen, para refrescar la memoria, las resistencias equivalentes que están en serie, que se calculan, mejor dicho, en serie, se suman de forma directa, y los paralelos suman los inversos. En este caso tenemos un paralelo, por lo tanto vamos a utilizar esta disposición para realizar las cuentas. Entonces, vamos a anotar esto mismo. Vamos a ponerle para R7 y R8, que están en paralelo, voy a utilizar estas mismas de acá, vamos a poner, de acá le voy a tirar así un color. Esa ecuación, y esa ecuación es esta. Fíjense que es esta misma,
Solo que en vez de ponerle R1, R2, le puse R7 y R8. Si yo reemplazo esta ecuación por los valores que tiene, donde R7 es 3 ohms y R8 es 6 ohms, obtengo este resultado. R7, 3 ohms, R8, 6 ohms. Así queda reemplazado. Recordamos que para hacer esta cuenta, ¿sí? Hacemos en la calculadora 1/3 más 1/6, y eso van a ver que les va a dar 1/2. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia equivalente 7,8 va a ser igual a 1/2 ohm. Para poder despejar la resistencia equivalente, recuerden que lo damos vuelta, ¿sí? Ese resultado lo que está en el denominador lo pasamos al numerador, y lo que está en el numerador lo pasamos al denominador. Si es 1/2 y el 1/2 lo doy vuelta, eso significa que nuestro resultado final es 2 ohms. Y de esta manera, lo voy a colocar acá para que todos los iguales estén medianamente alineados, de esta manera yo obtengo el resultado de esta sección del circuito. Les voy a mostrar ahora cómo queda si yo saco estas dos resistencias y le coloco la resistencia equivalente 7,8, que tiene el mismo consumo, que sería así. ¿Qué cambio hice? Las dos resistencias que tenía en paralelo, calculé la resistencia equivalente y quedó resumida en una sola. O sea que esas dos ramas se disolvieron y quedó solamente una resistencia en sustitución de ellas, que tiene el mismo valor. Si observamos cómo quedó reducido este circuito, podemos ver que ahora cuando entra o circula, mejor dicho, la corriente, ya sea por este lado o por este, hacia estos dos nodos, van a ver que tenemos una rama donde se encuentra R5 y otra rama donde se encuentra R6, 7, 8 y 9. Sabemos que estas dos ramas están en paralelo, pero lamentablemente no podemos calcular el paralelo de forma directa. ¿Por qué? Porque en este tenemos una sola resistencia y en la otra rama tenemos 3. Así que lo que deberíamos hacer es primero calcular en esa rama que tenemos 3 una resistencia equivalente para ellas, para poder simplificar en una sola y luego poder realizar la resistencia equivalente con R5. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que estas tres las vamos a tener que calcular, y fíjense cómo están. Están una a continuación de la otra. Por lo tanto, estas tres se encuentran en serie. Para poder hacer el cálculo en serie vamos a tener que utilizar esta manera de sumar, ¿sí? Si hacemos esta suma, lo agrego acá. A esta suma, fíjense que es entre 6, R7, 8 y 9. Vamos a ponerle para R, y yo, para no colocarle tanto, 6, 7, 8 y 9, lo llamaría R6 a 9, que es más fácil. Estas se encuentran en serie, aclaro. Así podemos identificar de una manera más sencilla qué es lo que estamos resolviendo, y como es en serie, nos quedaría, fíjense, R6, a quien llamamos R6, más la resistencia equivalente 7,8 que ya calculamos, más la resistencia 9. Si yo reemplazo esos valores, el valor de R6, la resistencia equivalente 7,8 y R9 por cada uno de ellos, bueno, a la resistencia equivalente en serie, habíamos dicho que la íbamos a llamar resistencia de 6 a 9, pero al final me parece que va a quedar mejor si le ponemos resistencia equivalente de 6 a 9. Creo que va a quedar más, se va a entender un poquitito más la idea. Y acá les coloqué a la misma altura del igual.
los resultados de cómo quedaría el reemplazo. 2 ohms para la 6, 2 ohms para la 7,8 y 10 ohms para R9. Si yo realizo esa suma, la suma de esos tres valores, voy a obtener que la resistencia equivalente que hay entre ellos es de 14 ohms. Vamos a marcarlo con un pequeño recuadro, porque una vez que ya tenemos este valor como ahora, vamos a poder realizar el paralelo, como habíamos dicho, con R5 al principio. Les voy a mostrar cómo quedaría resumido un poquitito más este circuito, para que se vea de una manera más clara que ellos dos se encuentran en paralelo. Y quedaría así. Fíjense que las tres resistencias las colocamos como en una, que es una equivalente en su valor de consumo a las tres en serie, y si lo observamos con un poquito de detalle van a encontrar que quedó exactamente igual que la primera que hicimos. Fíjense que está en paralelo la resistencia equivalente 6 a 9 con la resistencia 5. Sería otra vez el mismo procedimiento para resolver entre ellos dos. ¿A qué procedimiento me refiero? A hacer el cálculo de paralelos, ¿sí? El cálculo de paralelos entre ellos. Esto nos quedaría, vamos a colocarle entonces, para la resistencia equivalente, que si quieren la llamamos 5 a 9, ya que le agregamos la 5 a 9, en este caso estas están en paralelo. ¿Y qué operación matemática vamos a hacer? La que les mostré recién. Así que marco acá y vamos a empezar a utilizar la ecuación para, esta ecuación de acá, para hacer el cálculo. Eso significa que esa ecuación, si yo le reemplazo los valores, ¿sí? Fíjense que la resistencia que está en paralelo a R1 le pongo R5 y a R2 en realidad va a ser esta resistencia. Quedaría, en ese caso, así. La resistencia equivalente que está en paralelo la llamamos equivalente de 5 a 9, R5 que vale 1 ohm, y la equivalente de 6 a 9, 14 ohms. Cuando yo hago esta cuenta en la calculadora, van a ver que, bueno, 1 sobre 1 es 1, más 1 sobre 14 avos, les va a dar un resultado de 15 sobre 14 avos. Recuerden que eso sería igual a 1 sobre la resistencia equivalente que estamos calculando, así que hay que darlo vuelta, y cuando lo damos vuelta, obviamente el valor va a cambiar y vamos a obtener este resultado, 14 sobre 15 avos. Puede resultar un número que les llame la atención, que les dé así, pero si en realidad ustedes hacen la cuenta, es 0,93 periódico. O sea, ¿qué significa? Que es un valor que es casi 1. O sea, a pesar de que está escrito de esa manera, es una resistencia pequeña de 0,93. Esto lo voy a marcar con un recuadrito también en color azul finito, que tenemos provisoriamente este resultado. Voy a otra vez a reducir el circuito quedando de esta manera. Fíjense que acá se nota un poco más cómo avanzamos en la resolución, por más de que sea un poco repetitivo. Y voy a hacer estos pasos un poquitito más rápido. Fíjense que acá nos encontramos otra vez con dos ramas que se encuentran en paralelo, pues fíjense que acá tenemos un nodo y acá otro en el que se abren dos ramas, que en esas dos ramas tienen dentro circuitos, mal dicho, resistencias, que están en serie, R2 con R3 y R4 con 5 a 9 y 10. ¿A qué me refiero con esto? Para el que no lo ve, voy a utilizar algunos colores, por ejemplo, estas tres se encuentran en serie, y estas dos también. Así que vamos a tener que calcular la serie
para las 3 resistencias que están en color lila y las 2 resistencias que están en color amarillo. En el caso del color lila, nosotros tenemos, vamos a anotarle para R4, R equivalente 5 a 9 y R10, tenemos una serie. Acomodamos acá, vamos a hacerle la línea como lo hicimos en los otros, para conservar el formato. Creo que la anterior era un poquitito más gruesa. No, no queda tan bien, vamos a hacerle en intermedio. Y vamos a anotar cómo sería la resistencia en serie que sea equivalente para estos 3. La podemos llamar, si quieren, porque es R4, 5 a 9 y 10, la podemos llamar resistencia equivalente 4 a 10, y la vamos a calcular principalmente con R4 más la resistencia equivalente 5 a 9, voy a estirar esto, ahí está, más la resistencia 10. Si reemplazamos cada uno de los valores que presentan cada resistencia, vamos a obtener, acá les coloco, siempre mantenemos el igual a la misma altura, que la resistencia 4 son 12 ohms, la resistencia equivalente 5 a 9, 14 sobre 15 ohms, y la 10, la resistencia 10, 4 ohms. Así que ya planteamos cómo resolver y reemplazamos los valores para la resistencia equivalente, que en este caso está puesta en serie. Si hacemos la cuenta, vamos a obtener resultados que pueden estar escritos. Ahora lo voy a alejar un poquitín porque le vamos a poner un recuadro. Ahí está, siempre iguales a la altura. El resultado en fracción me dio 254 sobre 15 ohms, ¿sí? Me fijé más o menos a ver ese número, qué valor es, y el valor es 16,9, en realidad es 0,9 y un 3 periódico, le dejé 0,9 para, le doy un poco de incerteza, pero bueno, para que quede un poquitito más ameno. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos valores, ¿sí? Ambos son correctos. La realidad es que si utilizamos este valor, es súper específico este valor, ¿sí? Si utilizamos este, perdemos un poquitito la precisión, perdemos un poco la precisión. Pero para este tipo de ejercitación que estamos resolviendo, o sea, también para nivel secundario, no les voy a exigir una precisión alta para utilizar esto. Pueden utilizar cualquiera de los dos y ambos los voy a considerar correctos. Así que ya tenemos el resultado de la resistencia equivalente de toda la serie naranja. Naranja, cualquier cosa, de la serie lila. Ahora, si vemos la amarilla, ¿sí? Voy a tener que estirar un poquitín porque no me va a dar. No lo quiero escribir abajo. Vamos a hacer otra línea. Y le voy a agregar una para que vaya para arriba. Porque quiero. Y vamos a prolijar esto que está acá. Chucu. Bueno, más o menos. Vamos a ver y hacer la cuenta para estos dos, que sería para R2 y para R3, que están también en serie. En estos casos, voy a también agregarle, ahí está, esto. En estos casos, si yo me pongo a ver la ecuación, que también es una suma,
¿sí? Y yo quiero hacer la suma de estos dos, podemos escribirla directamente, que la podemos llamar, si quieren, resistencia equivalente. En este caso sería entre 2 y 3, así que le pongo 2, 3. Y va a ser igual a la suma de R2 más R3. Vamos a reemplazar los 7 ohms y los 9 ohms, que ahí desapareció un ohm, no sé en qué momento habrá desaparecido, pero bueno, debe ser cuando achiqué esto, habrá desaparecido ese ohm y no me habré dado cuenta. Cuando queremos reemplazar, les estaba diciendo, cada uno de los valores, vamos a obtener acá lo tengo armadito, este reemplazo, el de 7 ohms y el de 9 ohms. Si hacemos la suma, 7 más 9 es 16, así que la suma de esta resistencia equivalente es de 16 ohms. Y ya tenemos resuelta esta rama, la rama amarilla, y la rama lila, que en un momento flashé que era naranja. Con estas dos ramas vamos de vuelta a simplificar otra vez el circuito y vamos a calcular el paralelo que hay entre ellos. Con el circuito que ya está reducido, vamos a encontrar ese paralelo que estábamos diciendo, que se presenta principalmente entre estas dos ramas. Y ya sabemos cómo calcularlo porque lo calculamos 3 veces. Para las resistencias, vamos a anotarle, para la resistencia equivalente 2,3 y la resistencia equivalente 4A10, estas están en paralelo. Chiqui, chiqui, chiqui. Vamos a agregarle el subrayadito. Ahí está. Y escribimos la ecuación para estas resistencias. Tenemos que ver el tema del nombre porque tenemos la resistencia equivalente 2,3 y la que es de 4A10, así que podemos ponerle de 2 a 10. Así que si le ponemos de 2 a 10, la planteamos de esta manera, que sería la suma del inverso de 2 y 3 más la suma del inverso de 4 a 10. Y eso nos daría el inverso de la resistencia equivalente 2 a 10, que sería la suma de las dos que dije recién. Reemplazamos los valores. Acá se puede utilizar la fracción, pero en el caso de que usemos la fracción hay que estar muy atentos que la fracción nos quedaría acá abajo. No es que este 1 desaparece y aparece la fracción entera, no. La fracción queda dentro de otra fracción, así que para que no se hagan lío, decidí utilizar el número con coma. A pesar de que vamos a tener una pequeña incerteza, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Para que no le pifien a el 1 sobre una fracción. Reemplazamos los valores, 16 ohms es la resistencia 2,3 y 16,9 ohms la resistencia 4A10. Hacemos la suma, recuerden, la inversión, damos vuelta en ambos lados de la ecuación el numerador por el denominador y ahí obtenemos el valor del resultado de la resolución del paralelo. Vamos a marcarlo por acá. Ya estamos cerca de finalizar el ejercicio, que es súper repetitivo. ¿Por qué? Digo que es súper repetitivo y lo vengo diciendo todo el tiempo, porque ya tenemos esta resistencia que es la equivalente entre estas dos, así que ahora vamos a reducir otra vez
el circuito y ver cómo quedan las resistencias y hacemos el paso final. Si nosotros observamos a estas dos y las agrupamos para que quede solamente una, quedaría entonces de esta manera, con R1 y la resistencia equivalente de 2 a 10 en serie. Sabemos que la serie la sumamos de manera directa y esta sería como la cuenta final, porque si ya tenemos dos resistencias últimas que las calculamos la equivalente entre ellas y nos da una sola, ya ahí terminaríamos con el ejercicio, cuya finalidad es calcular la resistencia equivalente total del circuito, o sea que tenemos que reducir, o mejor dicho, hicimos una reducción de 10 resistencias a una sola. ¿Sí? Por lo tanto, le podemos colocar, todavía seguía en rosita, para R1 y la resistencia equivalente 2 a 10 se encuentran en serie. Y si quieren, podemos hacerle la aclaración que esta, lo vemos ahí, esta sería la resistencia equivalente total. Resistencia equivalente total. Esto lo voy a extender por acá, porque lo voy a colocar como, lo voy a colocar arriba, resistencia equivalente total, que es a la que vamos a llamar de esta manera. Y si quieren, vamos a ponerle un color, porque no le había puesto color a esto. Vamos a ponerle un rojito, pues le puse a todas menos a esta, así que con un recuadro, resistencia equivalente total. Para hacer esta cuenta, lo único que tenemos que hacer es hacer la suma de la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente de 2 a 10. Por lo tanto, a la resistencia equivalente, si quieren le podemos poner total, va a ser igual a R1 más R equivalente 2 a 10. Si reemplazamos los valores de R1, que es 3 ohms, R2 a 10, que es 8,22 ohms, la ecuación nos va a quedar así, de esta manera. Y si hacemos la suma de 3 ohms más 8,22 ohms, nos da 11,22 ohms. Y ahí obtenemos el resultado final. Vamos a ponerle un bordecito más grueso en rojo. Este es el resultado final del ejercicio. O sea, es una resistencia principalmente que reemplaza en su valor a todo el circuito mixto que vimos inicialmente. O sea, esta es la resistencia equivalente total a ese circuito. Ahí le agregué cómo quedaría la resistencia total en un circuito completamente resuelto.